Bienvenidos. ¿Sabías que en estos tiempos la familia ha sufrido transformaciones que nos obligan a todos a tomar decisiones rápidamente? Cuando te sientas preocupado por tu familia, ¿cuáles acciones debe tomar? En nuestro segmento de hoy tenemos un interesante tema. ¿Agobiado por tu familia? Aquí en tu podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Y hoy estamos muy entusiasmados porque tenemos de manera especial un invitado, una familia completa, que son los pastores Bonilla con su hijo Bobby, quien desde Puerto Rico van a compartir el tema que hoy tenemos para tratar, que es ¿estás agobiado por tu familia? Así que adelante, vamos a presentarles a ustedes a los pastores Roberto y Lizzy Bonilla y que ellos puedan de viva voz hacer su propia presentación. Adelante, hermano pastor. Dios le bendiga y pastora. Bendecimos al pueblo dominicano, a la iglesia Buenas Nuevas, al pastor Pedro Piñeiro, al hermano y pastor Viriato y su esposa Amanda y a todos los hermanos de la iglesia. Aquí está la familia de los Bonilla, pastores Bonilla. Quiero que mi esposa salude y se presente y luego pasamos a Bobby y luego a Yubetsi. Es una bendición saludarles, hermanos, en este momento y estar unidos aquí y ustedes allá y sentirnos en un mismo espíritu y recordando momentos preciosos que hemos tenido como siervos y siervas de Dios. Así que hoy nos gozamos. Wow. Adelante, Yubetsi o Bobby. Vamos a ver, ¿cuál de los dos? Amén. Dios les bendiga a todos. Es un gran gozo para nosotros estar con ustedes y acompañarlos en esta tarde. Bendiciones, Pastor Viriato, su esposa y la iglesia. Gracias por esta oportunidad. Estamos muy regocijados de estar aquí. Nosotros también de tenerles a ustedes. Para nosotros, cuando tuvimos esta conversación con el pastor Roberto, pues se llenó de gozo nuestro corazón saber que podíamos compartir en esto. Sobre todo porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos donde en este sistema global y en el mundo en que nos ha tocado, en este tiempo que nos ha tocado vivir, pues tenemos importantes desafíos que van en contra muchas veces, son adversos al desarrollo de una familia íntegra, sana y productiva. Y es por esto que en este primer podcast que vamos a hacer con ustedes, vamos a abordar el tema de cuáles son los desafíos que están enfrentando los padres en este momento de la historia, para poder desarrollar una familia fundamentada en el amor, una familia sana, una familia con temor de Dios. Pastor, antes de comenzar con eso, yo le quiero decir a los hermanos que nos están escuchando que nosotros ya llevamos 48 años de casados, 47 de convertidos y más de 20 años como pastores. Y como compartimos allá cuando fuimos al retiro poderoso que se llevó a cabo de matrimonios transformados, quiero decirle a los hermanos que esa es nuestra esperanza. Amén. De que dependamos del poder de la palabra y de ser transformados por el Espíritu Santo, porque como bien dice el pastor Viriato, nosotros estamos viviendo en tiempos postreros donde estamos viendo unos desafíos que nunca habíamos visto antes de este momento. Nuestra generación está confrontando unas situaciones muy intensas que están socavando lo que son los fundamentos existenciales de la palabra de Dios, que es el matrimonio y la familia. Y de hecho, pastor, en una ocasión creo que yo les mencioné que nosotros desarrollamos una escuela de padres y el Señor nos reveló que teníamos que enmarcar esa visión en lo que dice Malaquías 4:6. Que dice Dios que en el tiempo postrero yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es lo que estamos viendo hoy a consecuencia de ese desafío que está lanzando el príncipe de las tinieblas contra el fundamento de la palabra de Dios, de lo que es el matrimonio bíblico y la familia.
Tenemos que entender que en este momento ya 36 naciones, pastor, han aprobado el matrimonio del mismo sexo. 36 naciones. Y entre esas naciones está Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Y qué hace esto? Esto lo que ha hecho es devaluar la relación heterosexual bíblica al invertir ese orden natural. Y esto está causando que haya una visión distorsionada de lo que es el matrimonio bíblico, y eso a su vez socava ese principio tan esencial que tiene entonces como repercusión un aumento las parejas que están en concubinato. Hoy en día la mayoría de las parejas cuando se presentan lo que hablan es de esta es mi pareja. No hablan de esposo, no hablan de esposa, porque ya el concepto de matrimonio, al eso ser impactado con el matrimonio aprobado del mismo sexo, se ha distorsionado. Dentro de eso también se ramifica lo que es el divorcio. Como nosotros hablamos en el retiro, la tasa de divorcios tan intensa y tan alta que tenemos, que a su vez también, debido al concubinato y al divorcio, estamos viendo un aumento en madres solteras, que a su vez también tiene una repercusión de hogares que se están criando sin padres en sus casas. Y eso es lo que está causando mucha de la debacle social que estamos viendo, porque se ha alterado por completo lo que es la visión del matrimonio tradicional conforme lo estableció la palabra de Dios. Si a eso le añadimos, pastor, el ataque a la niñez con lo que está pasando, que mi esposa va a abordar un poquito sobre eso, de los influencers que están contaminando las mentes y los corazones de nuestros niños. El que las naciones estén abogando por la alternativa del aborto, aún hasta en el último mes de embarazo, y una cultura anticristiana, y esa inversión de la sexualidad que estamos viendo, que va en contra del modelo de Dios. Por eso es que estamos viendo, pastor, los problemas que estamos viendo. Y de hecho quiero mencionarle, no sé si lo sabía, que aún así también estamos viendo una contaminación dentro de las iglesias. Porque hemos nosotros hablado y compartido con la gente que nos escucha que las iglesias metodistas unidas, las iglesias episcopales, luteranas y presbiterianas ya han permitido que se practique el homosexualismo y el lesbianismo entre sus miembros, pero pastor, no solamente entre sus miembros, sino también entre sus clérigos. Y eso está minando la credibilidad de la iglesia y está culminando en que entonces tengamos una corrupción moral de los niveles que tenemos. Y por eso nosotros como pastores, como líderes, como sacerdotes de nuestros hogares, tenemos que poner un énfasis muy grande en que nuestros miembros de nuestras iglesias tienen que estar fundamentados en estos conceptos bíblicos fundamentales para crear una sociedad mucho más estable, porque si tenemos muchos matrimonios y muchas familias estables, vamos a tener una sociedad estable y vamos a tener naciones estables. Así que si quiere decir algo, contribuir, pastor, de lo que hemos compartido, o si paso a mi esposa que va a compartir unas cosas que están impactando también a nuestra niñez y a nuestra juventud. Sí, déjeme compartir algo aquí antes de darle el paso a la pastora Lizzy. Gracias, pastor. Qué bueno que usted ha planteado eso en ese tenor. Y quizás debemos hablar también de la filosofía que se ha desarrollado en los últimos años, que es la posmodernidad. Que lo que hace es un cambio de visión completa del individuo y su rol. Y su rol dentro de la sociedad. Es un cambio donde todo va hacia lo que yo siento, lo que yo quiero y lo que yo aspiro. Y pone como centro el egoísmo. Y entonces se rompe el diseño que Dios hizo con relación al matrimonio. A veces nos perdemos en entender cuál es la visión que Dios diseñó para la familia. Y definitivamente que la familia es el núcleo básico donde el hombre y la mujer que se unen según el diseño divino, porque es la única forma de procrear como Dios nos diseñó, pues producen los hijos, y esos hijos deben crecer en un ámbito donde se le infundan
los valores cristocéntricos, y cristocéntricos porque son los del Creador. Si nosotros, lógicamente, hemos sido creados por Dios, pues los valores, y es como el manual de aquel creador, del que desarrolla algo, que sabe exactamente qué es lo que nos conviene. Y todo esto ha hecho con estas nuevas filosofías que se distorsione cuál es la misión de la familia. Y entonces llegamos a una familia donde lo que pretende ser es que desmiembra a los componentes, a los que constituyen la familia, para que cada uno sea feliz de manera individual, pensando en sí y solo sí, y no viendo la familia como un conglomerado donde todos interactuamos, donde se aprende a amar, donde se aprende a servir, donde se aprende integridad, que son valores fundamentales que vienen en beneficio de la convivencia entre los hombres y las mujeres en una sociedad fundamentada en esos valores. ¿Qué pasa? Esos valores han sido trastocados a través de filosofía de vendernos a nosotros que tú te mereces y que tú debes buscar tu felicidad y que tú debes servirte a ti mismo y hacer que los demás te sirvan para que definitivamente la felicidad sea provista por aquellos que están alrededor tuyo en vez de que tú llevar la felicidad a aquellos que están. Entonces, como se invierte ese diseño divino y fundamental, pues lógicamente estamos en el medio de una adversidad donde el enemigo de nuestras almas está haciendo siembra de semillas de destrucción desde el mismo concepto de lo que es la creación de la familia y su propósito. Y ahí es donde nosotros a veces nos perdemos porque no volvemos a la base fundamental del propósito de la familia, sino que vemos las flechas que son los dardos que nos envían y queremos combatir esos dardos sin ir a la base fundamental de entender cuál es el fondo de lo que nos mueve como familia, cuál es el propósito de la familia, y entonces sobre esa base poder determinar qué de lo que viene de afuera puedo aceptar y qué no debo aceptar. ¿Qué le parece eso a usted, pastor? Ciertamente, y yo creo que el pastor Viriato, que el ataque es contra el matrimonio y la familia porque el enemigo quiere destruir esta generación y esta simiente. Y él sabe que si él destruye las cabezas, que somos nosotros, los padres de familia, los matrimonios, que estamos fundamentados en esto, él va a destruir a la simiente. Y por eso es que está robándole a estas simientes su identidad, destruyendo su familia. Porque como yo le decía, pastor, cuando una madre soltera que sale embarazada y tiene un hijo y ese padre no se hace cargo de esa criatura, ese muchacho se cría sin esa figura tan central que es la paternidad y empieza a buscar su identidad en el mundo. Y eso que usted dice, que empieza a centrarse en sí mismo, es lo que está causando esa desvinculación de lo que es el propósito de Dios. Y por eso nosotros quisimos compartir con ustedes, pastor, porque es que nosotros hemos tenido una experiencia tan bendecida y tan poderosa de cómo nosotros, sometidos a la dirección del Espíritu y a los fundamentos bíblicos, logramos nosotros que nuestros hijos, en vez de rebelarnos, se unieran a la causa del Evangelio y que hoy día le están sirviendo al Señor. Y a esos efectos, pues mi esposa quería mencionar algo que está pasando con esta generación digital y que es tecnológica a través de estas corrientes, de estos que se llaman influencers, y cómo estos influencers están impactando a esta generación, socavándole sus principios y sus valores y su identidad como hijos de Dios. Sí, Dios les bendiga, amado. Cada día comprendo más lo que dice Romanos 12:2, de que no nos conformáramos a este siglo, sino que fuéramos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y es que estamos viviendo un tiempo donde, como se nos anticipa, es un tiempo peligroso, feroz, según se acerca la venida de Cristo, y es una lucha en cambiar tu identidad de lo que tú eres, de lo que Dios te creó, una lucha de pensamiento, de robarte la identidad, de robarle la identidad a la simiente de la mujer.
y poderlos entonces desenfocar y llevarlos a que no sirvan a Dios, sino desintegrar la familia. Y cuando uno busca el origen de todo esto, yo me di cuenta, analizando esto, que hay 3 corrientes bien fuertes. Por eso nos dicen, no sigas la corriente de este mundo, sino tienes que ir en contra de la corriente del mundo, porque el mundo lo que va es a destrucción, al pecado, a la multiplicación de la maldad, a la degeneración del ser humano. Y Dios te dice, tienes que ir en contra, tu familia tiene que ir en contra de la corriente. Y hay muchos padres quizás agobiados porque ven esta lucha, no se dan cuenta que es una lucha espiritual para robarle la identidad de lo que es el matrimonio, de lo que es los hijos, la creación de Dios, y llevarlos a ser influenciados de tal forma que en su mente duden de lo que son. Y las 3 corrientes fuertes que yo he podido detectar que están luchando por hacer eso es una, la confusión sexual a través de nuevas ideologías de género, para hacer ver que tú dudes de lo que tú eres, aún por creación, aún mirándote a tu cuerpo. Y Estados Unidos, aquí tengo estadísticas que dice que esto es una ola, que esto es una marea, que se ha cuadriplicado la disforia de género a nivel de que se están ofreciendo los tratamientos en clínicas hasta pediátricas, de tratamiento hormonal, transición de género y todo eso. Todo porque quieren el enemigo robarle la identidad de la creación. Y es una corriente muy fuerte. Y detrás de esta hay operando otra corriente muy fuerte, que es la de la gente que está influyendo en tus hijos, en tu familia, en lo que tú escuchas, en lo que tú ves, a través de todo este sistema de internet, digital, redes. Y ahí entonces, ¿quién está en escenario? Miles de influencers que puedes ver desde cualquier teléfono, cualquier computadora que tú tengas. Y esos influencers, por definición, ¿qué son influencers? Un influencer es una persona que ejerce cierta autoridad en todas las personas que lo siguen. Por eso quieren muchos seguidores y cada vez quieren más seguidores y más seguidores. Y muchos de ellos tienen millones de seguidores. Yo tengo los datos, billones de seguidores. Es una cosa que se está propagando de tal forma que tú ves gente 24/7 que están escuchando esa voz. En lugar de escuchar la voz de los padres, en lugar de escuchar la voz de Dios, se está buscando y siguiendo. Por eso ellos quieren seguidores y seguidores para robarte la identidad, para romper la armonía entre padre e hijos y padre, para dividir la familia y llevarlo a unos estilos de vida degenerados, promiscuos, atados, porque por lo general estos influencers llevan unos estilos de vida que son terribles, o sea, son contrarios a los principios de Dios y están haciendo que los hijos de la gente lo sigan. Y vemos, ¿quién fue el primer influencer? El primer influencer que hizo su aparición fue delante del trono de Dios allá en el cielo, fue Lucifer. ¿Y qué hizo Lucifer? Estando delante del trono de Dios, logró influenciar una tercera parte de los ángeles para que aún viviendo y él teniendo la adoración, a cargo la adoración, logró influenciar esa tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra todo lo que era Dios y cuál era el orden de Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y está usando la música como lo usó desde el inicio con Lucifer. Está usando el que la gente a través de esas letras caigan en rebelión con los padres, caigan en degeneración sexual, inmoralidad, porque son influenciados por para que cambien su pensamiento a pensamientos humanistas, pensamientos de distorsión sexual, de que dudes de lo que tú eres. Y muchos padres no saben qué hacer con esto, porque sus hijos empiezan a cambiar su carácter, empiezan a cambiar su comportamiento, empiezan a cambiar su estilo de vida y no saben por qué. Y es que alguien está influenciando en sus vidas más de lo que los padres están influenciando y más de lo que la iglesia debe de influenciar y más de lo que como familia tenemos que trabajar unidos para que mantengamos los principios de Dios en pacto con Dios.
Y la tercera corriente, y con esto termino, es la de una inmoralidad sexual también. La palabra nos dice que eso iba a estar ocurriendo. Dice que según viniera la venida de Cristo, la señal iba a ser como Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. ¿Y qué había en esos días? Una degeneración, Así inmoralidad sexual. Y por eso vemos esta marea que quieren robarle la identidad hasta sexual, la mente, el corazón, y que no escuchen a los padres, que escuchen esos influencers y arrastrarlos entonces con sites de pornografía que ahora mismo estuve estudiando todas las estadísticas, son visitados más que los sites que se buscan en Amazon, unidos con todas las demás redes que existen. La pornografía está por encima. Cada minuto, miles y miles y miles y miles de jóvenes y hasta niños están atándose a la pornografía, y por eso es que los padres sienten que no pueden lograr aglutinar su familia, servir a Dios juntos. Hay unas luchas dentro del hogar y es porque tenemos que volver a lo que hizo Noé. Noé aglutinó su familia, empezó a trabajar junto con su familia y a vivir en pacto con Dios, pastor. Pastor Viriato, ¿qué puede decir al respecto? ¿Cómo ve esos números que dice mi esposa? Es una realidad. Nosotros no podemos negarlo, y cada día más lo vemos de una manera increciendo. Es decir, esos números van desarrollándose con una manera, creciendo de una manera vertiginosa. Ahora, ya hemos planteado la realidad a los que nos estamos enfrentando los padres. Ahora lo importante es hablar un poco de qué estrategias podemos recomendarle a los padres para enfrentar la adversidad y este desafío que ha sido planteado aquí, que es una realidad que vivimos no solamente en Puerto Rico, en República Dominicana, sino en todo el mundo. Y este es un podcast que tiene acceso a través de los medios digitales a todo el mundo. Entonces, vamos a hablar un poco de las estrategias que podemos recomendarle a estos padres para poder enfrentar estos desafíos de una manera exitosa. ¿Qué podemos decir de eso, mis amados pastores? Bueno, una de las cosas que vamos a estar compartiendo hoy es que mi hijo está aquí con su esposa y él quiere participar porque él siente que él tiene un llamado de parte del Señor de hablarle a esta generación sobre sus experiencias. Pero cuando yo comencé a tener mi experiencia con Dios, como yo conté allá durante el retiro, que Dios me llamó a mí estando sentado en una barra y que desde ahí fue que comenzó mi búsqueda espiritual. La clave de todo lo que nosotros le queremos decir a los padres en este día es la entrega total al Espíritu Santo y la entrega total a obedecer todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, antes de tener mis hijos y sabiendo que los iba a tener y que llegaría un día que yo sería padre, yo le dije al Espíritu Santo, Señor, yo no sé ser un padre, porque yo no tuve un modelo de un padre espiritual en mi casa. Mi padre era un hombre bueno, trabajador, pero no me impartió la visión del reino, ni me impartió una visión de mi identidad como hijo de Dios en Cristo Jesús. Y una de las cosas que yo le pedí, pastor, al Espíritu Santo fue que me ayudara a ser el padre que mis hijos iban a necesitar. Y digo esto porque tal vez hay muchos padres que dicen, pero es que a mí no me educaron en mi casa bajo un modelaje de sacerdocio bíblico, de cómo conducir mi hogar. Pero yo te digo, hermano, si tú le pides al Espíritu Santo, si tú comienzas a leer con profundidad la palabra de Dios, si tú empiezas a buscar esa dirección específica del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a ser de ti el padre y el sacerdote que tu hijo necesita. Pero lo tienes que hacer de todo corazón. Nosotros juntos clamábamos al Señor, Señor, enséñanos a ser los padres que nuestros hijos van a necesitar. Y gradualmente el Señor comenzó a mostrarnos en su palabra y dirigiéndonos por su Espíritu Santo a hacer su voluntad y a desarrollar esa identidad en Cristo, que cuando nuestros hijos nacieron,
Lo único que ellos tuvieron que hacer fue observar el modelaje de sacerdocio que nosotros le dimos en nuestra casa y ellos comenzaron a seguirlo. Y por eso que a esos efectos es que quisimos traer a Bobby, se lo dijimos a usted, porque queremos que de la boca de él, como hijo de nosotros que se crió en nuestro hogar, que él vio los ministerios de adoradores de Cristo que nosotros teníamos cuando ellos eran pequeños y cómo él comenzó a anhelar las vivencias espirituales que nosotros estábamos teniendo cuando íbamos a las diversas iglesias, cuando íbamos a centros de retiro, a centros de rehabilitación, a hogares de ancianos, cuando visitábamos las cárceles. Bobby comenzó, me dice él, que a clamar y a pedirle al Señor a la tierna edad de 8 años que él quería ser como sus padres, que él quería tener esas experiencias de poder ir a esos lugares e impactar a esas personas a través del Evangelio de Jesucristo. Él aprendió en nuestra casa que el Evangelio era lo más importante de que pudiera tener una persona, aún más que la preparación académica. Porque yo le decía, ¿de qué vale que una persona sea preparada académicamente y sin embargo no tenga una identidad en Cristo? Y yo le decía, lo más importante, Bobby, es tu identidad en Cristo. Y no le enseñamos una religión, sino a lo que él iba a convertirse a través de la experiencia de ser tocado por el Espíritu Santo y transformado a través de la palabra de Dios. Y ese es mi consejo. Y ya pronto, cuando usted lo determine, pastor, pues incluimos aquí a Bobby para él que comparta las experiencias que él tuvo desde que él nació hasta la edad que tiene ahora de 38 años. Es tan importante el que Bobby pueda compartir sus experiencias porque normalmente hablamos los padres, pero es hermoso ver cuando un hijo puede dar un testimonio para poder validar lo que nosotros estamos hablando. Porque Eso puede es así. pensarse que estamos siendo puramente teóricos y que estamos hablando temas muy hermosos, que son bíblicos, hasta poéticos, aquellos, porque a través de estos medios nos ve mucha gente que no conoce al Señor, porque esto es un medio de evangelización también. Pero Amén. hasta que no viene un hijo y pueda dar un testimonio de cómo impactó el modelaje de ustedes, porque se habla mucho del modelaje. Y es verdad, los hijos emulan a sus padres en sentido general. El tema no es que solamente lo emulen, sino también qué están emulando, qué le estamos enseñando como padres para bendecirlos. Porque, por ejemplo, hay padres que le modelan vicios a sus hijos y lógicamente ellos parten con los vicios también porque fue lo que aprendieron de sus padres. Pero cuando nosotros le modelamos virtud, le enseñamos una vida de piedad, pues los hijos son el resultado de un modelaje que va a tener un fruto. Y ahí es importante. Pero fíjese, Pastor Roberto y Lizzy, nosotros estamos terminando este podcast, esta emisión ahora. Pero vamos a hacer una emisión inmediatamente para solamente el testimonio de Bobby. Porque entendemos que hay mucho material con Bobby desde el punto de vista del hijo que nos va a relatar cómo fue su experiencia, qué cosas de sus padres le impactaron, qué hizo ese modelaje de sus padres tocar su corazón y cómo inició la relación de él con Dios. Porque al final la salvación es personal. Lo hermoso de esto es que usted, Pastor Bonilla y su esposa, dijeron como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y lógicamente tu familia fue bendecida para tener vástagos que le sirven a Jehová. Y yo creo que esto es importante. Y queremos dejar en este mensaje, en este tema de los desafíos. Y vamos a pasar en una nueva emisión que es completamente continua a esta. Un testimonio, lo que le llamamos un testimonio de esperanza. Aleluya. Aquellos padres que están viviendo situaciones difíciles con sus hijos, porque ahí, como dice la pastora Lizzy,
influencers que le están llenando la cabeza, porque también estamos afanados con la productividad y tenemos poco tiempo para compartir con nuestros hijos. Y lógicamente nuestros hijos están ávidos de recibir y van a recibir de aquellos que tienen tiempo, y los que no tienen tiempo están las redes, y las redes van a producir en nuestros hijos parte de lo que ellos van a hacer. Van a crear en ellos una visión de persona, de futuro, que no necesariamente está fundamentado en aquello que le va a beneficiar. Y creemos importante que puedan Bobby con su esposa pueden compartir, porque Bobby ya no solamente es un adulto, sino que ha conformado su propia familia. Y esto es hermoso también. No es solamente el testimonio de Bobby, sino el testimonio de un hijo que ya tiene su propia familia, y ver también un poco qué él va a llevar de lo que aprendió de su familia y qué cosas puede hacer que probablemente él decide implementarla en su propio núcleo familiar. Así que hemos llegado al final de este podcast de hoy, de Te agobia tu familia, y vamos a terminar con una breve oración, como siempre lo hacemos. Y le pedimos a ustedes que no se pierdan esta próxima emisión del podcast de Hablemos de la Familia. Vamos a terminar inclinando nuestros rostros y diciéndole: Padre amado, bendito eres, Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de llevar a través de estos medios digitales la palabra tuya, Señor. Nuestras experiencias contigo, Padre, lo que tú has hecho a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, y cómo esto ha impactado nuestra familia de manera positiva, Señor. Te pedimos que aquellos que nos escuchan, aquellos que no te conocen, tú te reveles en los corazones de ellos y puedan escuchar tu voz y el llamado que tú tienes para que vengan a la luz de las tinieblas, a la luz, y puedan conocerte, Señor. Y puedas tú revelarte en los corazones de manera tal que ellos puedan confesar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, y una vez ungidos con el Espíritu Santo estén llenos de sabiduría para poder transformar sus vidas a través de la obra del Espíritu Santo e impactar positivamente la vida de sus hijos y su familia, con la certeza de que la familia va a ser transformada para bien, en amor. Amén. Te lo pedimos en el Amén. nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Queremos invitarte a que, si te gustó esta emisión, por favor, suscríbete al canal, dale a te gusta, a la campanita para que seas notificado para la nueva notificación que tengamos del podcast de Hablemos de la Familia, y puedas recibir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sean bendecidos. Hasta la próxima. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia.